¿Qué tal amigos? Esto es arroba.com, tu dirección para navegar de tu televisor. Bienvenidos a una emisión más de este programa. Hoy le vamos a resolver todas esas dudas que tenga acerca del internet y la computación. Vamos a hablar un poquito de varios temas que tenemos en puerta, como la Compuexpo, y damos la bienvenida a nuestro compañero Heriberto Villarreal. Heriberto, ¿cómo te encuentras? Muy bien, José Manuel, buenas noches. ¿Qué hay de nuevo por ese mundo de la internet y la computación? Pues mira, tenemos tres notas muy interesantes que a continuación vamos a presentar, pero antes que eso vamos a dar un preámbulo. Básicamente vamos a hablar hoy sobre un nuevo lenguaje de programación, vamos a hablar también sobre unos robots nuevos que se están utilizando para astronomía, y lo más interesante de todo, se va a hablar sobre algo muy novedoso que vendría siendo las primeras técnicas o los indicios de primera instancia de lo que vendría siendo en un futuro la teletransportación. Es bastante interesante mencionar que esto va a venir a revolucionar el mundo de las comunicaciones y del transporte, porque se va a poder realizar muchísimos trabajos, muchísimas cosas que desde hace mucho tiempo no se podía hacer, ¿no? El simple hecho de poder tomar un objeto y mandarlo a otro lado en mucho menos tiempo de lo que se tarda uno en transportarlo físicamente, va a venir a revolucionar incluso la manera de pensar del hombre. Pero vamos a ver las notas para que puedan ustedes constatarlo. Es presentado por Megared, Internet por cable. Para aquellas personas que estén pensando en aprender lenguajes de programación realmente poderosos, les recomiendo que visiten la página http://supertech.lcs.mit.edu/silk/, donde podrán ver lo que significa programar en lenguajes de programación de super alto rendimiento. Este lenguaje, desarrollado por el MIT, fue desarrollado en base a la lógica difusa, que es un método de creación de programas que hasta la fecha no se había utilizado, ya que se asemeja mucho al pensamiento humano y que es muy difícil simular en una computadora. Este lenguaje fue desarrollado para resolver ecuaciones matemáticas y situaciones caóticas, en las cuales solamente un computador que simule el pensamiento humano podría resolver. En la misma página podrás encontrar un concurso de programación en este lenguaje y otros para ver cuál proyecto es el más interesante y así patrocinarlo. En teoría, este es el primer lenguaje de programación multihilos que se produce en base C compatible. Significado: programadores, prepárense para el primer lenguaje de programación inteligente y que además podrá realizar varias tareas al mismo tiempo, tal y como el cerebro humano lo hace. Este lenguaje podría ayudar a mucha gente que le interese predecir cambios en la bolsa de valores, ya que con él se podría simular el comportamiento humano, no se sabe todavía hasta qué punto. Si tú eres de las personas que piensa que los robots solamente sirven para tareas industriales y que deben caminar y hacer cosas como soldar y tareas muy mundanas, piénsalo dos veces, porque aquí en Berkeley existe el primer robot astrónomo del mundo. La dirección que aparece en pantalla es la misma dirección donde podrás ver el robot telescopio trabajando por localizar objetos celestes interesantes que el mismo telescopio puede estudiar. Aquí podremos ver fotografías tomadas por él para poder comprobar el nivel de inteligencia que tiene este robot para poder distinguir entre una simple estrella y una supernova. Le interesaría poder asistir a su junta en Madrid 5 minutos después de que se levantó de su cama en la Ciudad de México. Dentro de los siguientes 20 años posiblemente usted lo podrá hacer. Esto se basa en un principio del teorema de incertidumbre de la mecánica cuántica. Usando una variación del teorema Einstein-Podolsky-Rosen, algunos científicos de IBM ya han podido resolver la paradoja de este teorema, la cual dice que un objeto no puede ser medido en todas sus variables sin afectarlo al estarlo midiendo. Creando un truco para poderlo hacer sin modificar el objeto, estos científicos han podido teletransportar una partícula subatómica a otro lugar a 2 metros de ahí. En principio esto parece muy simple, pero en realidad es un avance muy importante para la ciencia, ya que esto prueba que la investigación puede ser un gran negocio para aquellas personas que lo dudan, ya que en base a esto se podrán desarrollar tecnologías de teletransportación que nos podrán llevar a lugares muy lejanos y a un costo muy bajo. Y por si usted todavía tenía alguna duda, aquí está la dirección electrónica donde podrá informarse de esta investigación. Este espacio fue presentado por Megared, Internet por cable.
Definitivamente una nota muy interesante, Heriberto, sobre todo lo de la teletransportación. Explícanos un poquito acerca de esto. Mira, José Manuel, es un poco complicado explicarlo con las palabras que normalmente los científicos utilizan, pero vamos a hacerlo lo más sencillo que se pueda, ¿no? El principio para la teletransportación se basa en esto. Si uno piensa teletransportar un objeto que se encuentra en la localidad X, hay un teorema físico que nos explica que no se puede medir la masa y la velocidad del objeto al mismo tiempo. Se tiene que medir o la masa o la velocidad. Las personas de las cuales hablé hace un momento en la nota descubrieron que si en un objeto que sea idéntico al otro se puede medir en uno la masa y en el otro la velocidad, puedes restringir esa modalidad de las leyes de la física para poder crear un tercer objeto. En otras palabras, lo que están haciendo es complementando de dos objetos que son exactamente idénticos, poder crear un tercero y después simplemente teletransportarlo, ¿no? Básicamente ese es el principio de la teletransportación, ¿no? Poder mover un objeto de un lado a otro, distancias inconmensurables, y poderlo hacer en un tiempo prácticamente ridículo, ¿no? Estamos hablando de 2 o 3 segundos para teletransportar un objeto. Más o menos, ¿tú calculas para qué año podemos tener una teletransportación, por ejemplo, de un animal o una persona? Mira, realmente aquí el problema no es tanto el tiempo, aquí el problema es lo que vendría siendo el problema ético. ¿Qué es lo que pasa? Que para los científicos, como todo el mundo sabrá, no existe algo llamado alma. Entonces el problema aquí es el pero que van a poner mucha gente a la hora de teletransportar a una persona o a un animal, porque van a entonces preguntarse dónde queda el alma, ¿no? O sea, si el alma es algo que no se puede tocar, algo que no se puede sentir, en ese momento vas a poder refutar ese hecho, ¿no? Porque solamente estás teletransportando materia. Un poco de las restricciones que pusieron cuando la clonación de animales, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, Heriberto, te agradecemos mucho la presencia de hoy y esperamos que el próximo programa sea igual de interesante. Gracias. Vamos a un corte comercial y regresamos después de él. Megacanal @megared.com.mx es el correo electrónico donde usted debe escribir sus correos para que le resolvamos todas esas dudas acerca del internet y la computación. Damos la bienvenida a nuestro compañero Roberto Ibarra. Roberto, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bien, muchas gracias. Fíjate, con una muy buena noticia. Parece que tuvo muy buena respuesta el programa de ABC de Internet que hicimos la semana pasada explicando, bueno, qué usos podía darle su corporación a una computadora, y por lo mismo preparamos una nota extra sobre la misma información. Sí, así es, efectivamente, en la sección de ABC del día de hoy tenemos la ampliación de esa información, pero desde otro punto de vista. Pero vamos a verla, ¿qué les parece? Uso de paquetes comerciales. Con una computadora se pueden utilizar los paquetes ya hechos por empresas para ayudar a la administración de la empresa, ya sean paquetes contables, de personal, administrativos, etc., que permiten que el control de una empresa sea mucho más sencillo y seguro, reduciendo los márgenes de error al mínimo. Tome en cuenta que actualmente existen muchos paquetes en el idioma castellano, lo que hace todavía más fácil el uso de los mismos. Organización. La organización de una información en una empresa es muy importante, ya que es imprescindible que toda la información sea accesada rápida y confiablemente. Una computadora ofrece el mejor medio de almacenamiento que cualquier empresa pueda pedir, ya que actualmente se cuenta con tecnología para guardar la información de un archivero de 20 metros cuadrados en un disco de menos de 15 centímetros cuadrados. La seguridad. Las actuales arquitecturas de seguridad hacen que los sistemas de hoy sean más seguros que cualquier caja fuerte. Esto significa que es muy difícil que se filtre información de su empresa a través de una red local o externa como Internet. Al igual que los medios de respaldo simbolizan una fuerte capacidad de seguridad, ya que los medios masivos de almacenamiento de información toman un importante papel para la seguridad de la información, nos atreveríamos a decir que actualmente es imposible que se pierda cualquier tipo de información por falla de una computadora si se hace un uso correcto de la misma. La economía.
Una computadora hoy en día es una inversión a largo, corto y mediano plazo que simboliza el 1000% de su inversión. La cantidad que cuesta una computadora es irrisoria en comparación de lo que ayuda a una empresa a ser mejor y más competitiva. Es una inversión segura si se sabe aprovechar al máximo. Tomemos en cuenta una computadora que ahorra el 200% de tiempo en la administración de la información y reduce el margen de error a un 2% en la misma. El soporte. Para aprovechar un sistema computacional hay que saber del tema, pero si una empresa en general no sabe cómo explotar este medio, no hay ningún problema. En nuestro país existen infinidad de personas que se dedican a dar consultorías y ayudar a las empresas a salir adelante en este factor tecnológico. Por si esto fuera poco, los sistemas actualmente diseñados tienen un grado de simpleza superior a cualquier otro paquete anterior, lo que quiere decir que casi cualquier persona con conocimientos básicos de computación puede hacer un uso apropiado de esta herramienta. Definitivamente la computadora para las empresas, Roberto, ha sido una herramienta muy importante y prácticamente el invertir en una computadora es algo ya primordial en una empresa y no solo comprar software y una sola computadora, sino lo importante es saberle dar un uso apropiado para cada empresa, ¿no te parece? Así es, y compartir la información sobre todo, pero también tenemos la sección de noticias esta semana como siempre y vamos a ver noticias muy interesantes actualizadas sobre las potencias más grandes de este medio que son Microsoft e Intel. Vamos a verlas. Windows 98 compatible con el año 2000, pero ¿qué tal con el 2001? Un error de Windows puede causar que el sistema registre una hora incorrecta durante toda una semana en el año 2001. Esto puede llegar a ser un problema en aplicaciones corporativas donde es importante para registros de bitácoras saber a qué hora suceden los eventos. El problema surge en Windows 95, 98 y NT4 por el cambio a horario de verano. En vez de que se cambie el horario automáticamente el 1 de abril, se cambia hasta el día 8. Microsoft comentó que se debe a un error en su código que no calcula bien el cambio, ya que el 1 de abril del año 2001 cae en domingo. También comentó que ya se había arreglado este error en la versión beta de Windows 2000 y que todavía les queda un año para sacar un parche para las otras versiones de Windows. Intel anuncia el Pentium 3. Si piensa comprar una computadora muy veloz para algún tipo de aplicación gráfica, por ejemplo, quizás le convenga esperar hasta marzo, ya que Intel pondrá a la venta su nuevo Pentium 3. A diferencia del Pentium 2 y el 1 con MMX estándar, esta versión del procesador incluirá 70 instrucciones nuevas a nivel máquina para acelerar procesos multimedia. El procesador inicialmente saldrá a la venta en versiones de 450 y 500 MHz. Se espera que el Pentium 3 sea completamente compatible con tarjetas madres que soportan el Pentium 2 para que sea sencillo y más económico actualizar una máquina. 25 millones de clientes sin un centavo de publicidad. America Online anunció que ICQ ya tiene 25 millones de usuarios inscritos. Cuenta con 11 millones de usuarios activos, o sea, que utilizan ICQ por lo menos una vez al mes. Es una alza significativa de los 9 millones de usuarios activos que se tenían en octubre del año pasado. Se cree que un cliente satisfecho propaga la información del producto a otras 5 personas, y ese es el caso en ICQ, ya que America Online comentó que no ha gastado ni $1 en publicidad en ICQ y sus usuarios siguen aumentando. Dele otro uso al cable de la luz. La compañía Enikia inició pruebas de su producto Ethernet Transceiver. Simplemente es un dispositivo que permite utilizar el cable de la luz como cable de red. La mayoría de las empresas en México que quieren poner una red tienen que pasar mucho cable y luego canaletas para no pisar el cable. En lugares grandes puede llegar a ser costoso, pero con Enikia se puede ahorrar el costo de este cableado. Simplemente conecte el cable de la red a un enchufe de la luz. ¿Voy a entrar yo? Bien amigos, pues esas fueron las noticias de esta semana. Roberto, coméntanos un poquito acerca más de la nota de Intel. ¿Cómo está eso del microprocesador Pentium 3? Bueno, mucha gente piensa que ya Pentium 3 empieza a poner un poco ambiguo. Puede terminar siendo esto como una película de Rocky, que vamos a tener hasta el Pentium 4, Pentium 5 y más y más. Y mucha gente se pregunta por qué poner el mismo nombre. Bueno, es una cosa mercadotécnica, pues, por decirlo así. La gente se le hizo más fácil a Intel ponerle Pentium 3. ¿Por qué? Porque así ya todo el mundo conoce el Pentium y ha tenido muy buenos resultados, ha tenido muy buenos rendimientos en todos lados y por lo mismo, si le ponen Pentium 3 no tienen que invertir muchísimo en propaganda y publicidad de la nueva nota, ¿no? Y el Pentium 3 en realidad, bueno, como toda la línea de procesadores de Intel, cada vez es más avanzado, más rápido
y esperemos que con esto mejoren muchas aplicaciones como juegos y probablemente sistemas operativos que puedan ser más veloces y más potentes. Realmente los microprocesadores dan un rendimiento muy fuerte para una computadora, pero el Pentium 3, ¿qué ventajas tendría para una persona de una computadora de uso casero normal en comparación a un Pentium 2, por ejemplo? Bueno, de uso casero normal es, ya habíamos hecho alguna vez una nota, un comentario, de que no necesitas una computadora tan rápida para manejarla como procesador de textos y otro tipo de aplicaciones más caseras, por decirlo así. Pero en el ambiente industrial, por ejemplo, en manejo de bases de datos y eso sí, o sea, el tiempo es dinero en el trabajo, ¿no? Ahí sí es donde se nota la diferencia. Y bueno, a lo mejor un uso casero podría ser en los juegos. Este procesador va a traer 70 instrucciones más a lo que es el nivel procesador, y eso va a agregar mucha velocidad a muchos juegos y muchas funciones nuevas y, por decirlo así, más cosas en tercera dimensión para juegos. ¿Tú crees que algunas otras compañías como AMD o fabricantes de microprocesadores van a lanzar productos nuevos para defenderse de esto? Así es, siempre lanzan productos nuevos, pero a diferencia de Intel, siempre los lanzan después de que Intel. Hay que tener en cuenta que Intel es la que invierte más dinero en desarrollo y ya después AMD y los demás nomás invierten en copiar. ¿Cuántas compañías más fabrican microprocesadores ahorita en el mercado? Son alrededor de 8, entre muchas que no son muy conocidas. Por ejemplo, hay unas que están empezando como la de WinChip. Es un chip que no se conoce aún en el mercado. Es muy barato, pero no hay estudios actuales de su buen rendimiento o mal rendimiento. Una compañía que fabrica microprocesadores, ¿qué características debe de tener para que sea confiable un hardware de este tipo? Bueno, primero que nada tiene que pagarle regalías a Intel por usar lo que se llama el código x86. Ese es el código que, por ejemplo, al hacer un programa hace que pueda correr en todas las máquinas que funcionen bajo este mismo lenguaje. Es un lenguaje, por decirlo así. Después de esto se necesita contar con una infraestructura muy grande, la verdad. Si se dan cuenta que un procesador Pentium tiene alrededor de 7, 8 millones de transistores adentro, la verdad es muchísimo. Por eso ya no son cuartos enteros, ya son cuadritos chiquititos. Y aparte de eso se necesita mucho soporte hacia los usuarios y andar checando que no fallen los procesadores, porque un error interno puede ser desastroso, ¿no? Si sale a la venta el procesador y hay un error, hay que volver a hablar y volver a recolectar todos esos procesadores, hacer el arreglo y volverlos a mandar al mercado. Y es muy caro si no se sabe lo que se está haciendo. ¿Por qué una compañía como Intel no recibe tantas demandas de monopolio, por ejemplo, como Microsoft? Porque Intel definitivamente es de los fabricantes de microprocesadores más grandes en el mundo. Bueno, esta es una pregunta a cierto punto un poco extensa, pero hablando en términos más cortos, Intel nada más desarrolla microprocesadores, entonces así no hay problema porque sí tiene competencia. Pero el problema, lo que es la demanda de Microsoft y eso, es porque Microsoft desarrolla una gama, por decirlo casi muy amplia de productos de cómputo, y ahí es donde está la demanda, ¿no? En que desarrolla muchos productos en la misma rama. Intel solo desarrolla un producto que es el procesador, ¿no? Y a cierto punto otros procesadores auxiliares, pero nada más ahí. Roberto, pues es muy interesante esta nota que nos diste el día de hoy. Llámenos al 810-0012 y le vamos a responder dudas acerca de este tema y de otros más. Ahora vamos a ir a un corte comercial. Definitivamente el mundo del Internet y la computación es un mundo muy completo, pero hoy, Roberto, vamos a tener una nota muy interesante. LucasArts ha desarrollado juegos muy interesantes durante el 1998 y 1999 tiene también muchas expectativas acerca en la materia de juegos. Y hablando de juegos, hablando un poquito acerca de otras tecnologías, Nintendo 64 sacó unos nuevos juegos que tienen mucho atractivo, como el Zelda y el Road Squadron, que también hay su versión PC. ¿Qué te parece a ti en su versión PC? Bueno, en realidad mucha gente juega juegos en PCs y creen y no se ven igual que en el Nintendo 64, obviamente, pero ahí la cosa está en que en una PC se puede llegar a ver mucho mejor que en un Nintendo 64 en cuestiones de colores y nitidez, pero necesita una tarjeta extra, unos que tienen unos chips Voodoo 2, son unos chips muy raros, no las venden en cualquier tienda, pero esa tarjeta cuesta alrededor de $100 y te da el equivalente a un Nintendo 64, pero con la nitidez de una computadora y los colores de una computadora, y en realidad, para mi gusto, se ve mucho mejor este juego en la computadora.
Pues, ¿qué te parece si vamos a verla? Vamos al corte. Con efectos visuales impresionantes y con una gran música de John Williams, Rogue Squadron seguramente contiene toda la acción para eliminar al imperio que hemos llegado a esperar de LucasArts. Con comentarios como este por parte de PC Gaming, ¿qué podemos esperar de Rogue Squadron? Con el auge suscitado por el futuro estreno de la nueva película de Star Wars, LucasArts se ha propuesto lanzar al mercado una nueva serie de juegos con relación a dicho tema, que cautivará a chicos y grandes y de pasada llenará las arcas de George Lucas de una forma nunca vista. Apoyado con lo mejor en gráficos de computadora, Rogue Squadron te pondrá al mando de naves rebeldes dispuestas a terminar con el dominio imperial, ejercido por el emperador Palpatine y su siempre fiel caballero de la muerte del terror, Darth Vader. El juego se enclava en una época de regozo en toda la galaxia. Luke Skywalker, con ayuda de Wedge Antilles, han destruido la Estrella de la Muerte. Pero hay poco que celebrar, ya que el poderoso imperio está reorganizándose para lanzar un ataque definitivo en contra de la Alianza. Para salvar a la Alianza, Luke y Wedge han creado un escuadrón, un grupo de 12 pilotos de alto rendimiento y destreza. Viajarás en compañía de Luke y Wedge y otros 9 pilotos en batallas sangrientas y dinámicas. Habrá misiones de reconocimiento, de bombardeo, de rescate, de destrucción y otras más. Los gráficos son de lo más espectacular. ¿Qué se puede esperar del fundador de Industrial Light and Magic? El ambiente y los personajes son fieles a la saga Star Wars. Verás TIE Fighters, Stormtroopers, Tuvaks, Banthas y otros personajes sacados de las películas. Los efectos de iluminación son propios de una película de George Lucas. Claro, toda esta calidad de gráficos tiene un precio. Necesitas de una tarjeta aceleradora de gráficos poderosa, de preferencia 2 voodoos trabajando juntas. Los controles de vuelo son fáciles de usar y simples. La dinámica del vuelo son una cruza de un juego de arcade y un simulador de vuelo. No se necesita de mucha sabiduría de cómo volar las naves. Solo los controles ajenos al vuelo resultan engorrosos, pero es cuestión de tiempo. Las vistas de las cámaras son de lo más variado, desde las inútiles vistas ortogonales hasta las más útiles. Bueno, como vieron, es un juego muy interesante. Podemos esperar cosas muy buenas de LucasArts este año con todas sus nuevas películas que van a salir. Y cabe decir que hace 2 años su juego X-Wing contra TIE Fighter ganó el juego del año. Podemos esperar algo similar de este juego. Bueno, Roberto, pues definitivamente LucasArts nos ha dado mucho de qué hablar durante todos estos años. Pero amigos, el programa de hoy ya se nos terminó y esperamos que nos vean la repetición del sábado y el domingo aquí en @.com. Recuerden mandar todos sus correos, van a ser respuestos de inmediato para resolver todas sus dudas acerca del internet y la computación. Roberto, muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta el próximo programa.